Bueno, buenas noches para todos, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Hoy iniciamos un poquito más tarde, tenemos más tiempo, pero pues también estaba haciendo unas actividades. Entonces, vamos a iniciar entonces con nuestra sesión. Este sería la sesión número 3 para que lo tengan presente. Voy a recordarles en la plataforma que tenemos, pues, digámoslo así, ya vistas estas partecitas o la mayoría de estos elementos que es la fundamentación de la unidad número uno. ¿Ven? Y les recuerdo que en esta unidad pues hay unos documentos de fundamentación que es bueno que los observen para repasar operaciones, Me para escucho. repasar con lo que estamos haciendo y también en la apropiación pues aprovechar el jueguito que hay que les había mostrado anteriormente que era el que estábamos realizando, ¿no? O el que estábamos viendo que se podía realizar, que eran como preguntas, relacionarnos también con la interfaz gráfica que es importante, ¿m? Y todo eso para realizar pues la evaluación que tenemos aquí en la unidad número uno. ¿Bien? Entonces les recomiendo que los que no hayan presentado esa evaluación número uno pues la presenten. Eso sí, repasen para hacer la presentación y puedan pues observar bien detenidamente y con calma cada uno de los puntos que le están preguntando en la evaluación. Entonces, esa partecita sí se la recomiendo que eh, lo realicen, pues porque ya digamos que hoy empezamos la unidad número 2, que se llama formatos, columnas y filas. En esta, pues vamos a trabajar un poquito más con estos formatos, columnas y filas, aunque ya habíamos visto algo de los formatos, columnas y filas. Aquí ya lo que vamos a hacer es como tratar de implementar eh, un formato, ¿sí? Y aplicar otros elementos adicionales que podemos hacer con todas esas columnas, filas, con las celdas, ¿sí? Para poder al final, pues, crear un formato eh, empleando pues todas esas habilidades de configuración que podemos tener en Excel. Entonces, la ambientación, recuerden que la ambientación está en la guía de la unidad, donde me cuenta cuáles son los temas que se ven en la unidad. ¿Sí? Y recuerden que todos estos temitas son los que en algún momento pues estamos viendo y los que hay que repasar, por supuesto, junto con la fundamentación que viene a continuación. Miren que aquí hay unos archivitos de formatos de columnas, filas, visuales, formatos numéricos, formatos personalizados, unas opciones de impresión que también vamos a ver y unos formatos visuales que también pues podemos estar viendo, pero ya pues en video, ¿no? Aquí hay unos videitos donde aplican una serie de formatos para que también los vean y repasen, ¿sí? Esos son videitos también son importantes. Recuerden que esos son videitos cortos que en algún momento pues hacen de pronto alguna operación. ¿Listos? Bueno, yo me fijo más en esta apropiación que es el taller, ¿sí? Recuerden que aquí al seleccionar el taller pues a ustedes les va a aparecer una nubecita, ¿sí? Y esa nubecita pues les va a permitir descargar em, el archivo. A mí no me aparece la nubecita, pero sí me aparece la opción de descargar y ese es el taller pues que básicamente nos basamos a la hora de hacer pues estos trabajos. ¿Bien? Ya aquí va a abrir el taller, listo, ahí abrió el taller. ¿Bien? Y adicionalmente, antes de que hagamos el taller, primero vamos a hacer unas cosas y después hacemos el taller. em, También les recuerdo que no se les olvide que ahí está la evaluación 2. Bien, de aquí al fin de semana, pues espero que contesten la uno y la 2. Con eso ya la otra semana, pues pueden contestar la 3 y la 4. Y para los que vayan bien, pues inclusive ese último fin de semana, pues podrían presentar la 5. Bien, entonces, bueno, vámonos programando pues para finalizar esta semana las dos primeras evaluaciones. ¿Listos? Bueno, lo otro entonces que les iba a contar es que recuerden que nosotros estamos haciendo grabaciones y las grabaciones se les envían todos los días, se les envían con un correo a sus direcciones electrónicas, así como recordatorios de pronto que hay, como el que acabo de enviar para que realicen las evaluaciones y así como también se les envía
una reunión o un enlace para una reunión sincrónica. Entonces, en este caso son varias de las cosas que ustedes tienen que mirar en los correos para estar al tanto si no pueden asistir a las sesiones. ¿Bien? Entonces, no se les olvide consultar el correo, porque ahí pues están las grabaciones, ahí está de pronto algunas indicaciones que se dan al inicio de la sesión. Bien, y entonces ahí es importante consultar esos correos que se envían. ¿Listos? Bueno, entonces no se les olvide que ahí está la información también. Bien, entonces ahora sí vamos a iniciar con nuestro formato o con nuestros formatos o los tipos de formatos que vamos a ver aquí en la unidad número 2. Aunque estamos más relacionados con las columnas y con las filas para hacer una factura, ¿sí? Aquí también recuerden que va a haber un vedito, ¿sí? Y por supuesto un espacio para crear la factura. Esta hoja en blanco es un espacio para crear una factura, hasta la hacemos el día de mañana, pero aquí vamos a ver unos temas pues que están relacionados con esa factura. ¿Listos? Bien. La factura, bueno, regálenme un segundo por acá. Les muestro, una factura, ya les muestro por acá. A ver si por aquí la tengo. Esto es unidad 2. Listo. Por aquí hay un formato de ejemplo que ya ahorita se los coloco en la plataforma. Uno puede hacer cualquier factura, no se preocupen, pero esto pues es uno de los elementos que nosotros podemos hacer, ¿sí? Miren que todo esto son formatos y todo este documento se hizo en Excel, ¿bien? Aunque está en PDF, pero pues esto es un ejemplo de cómo puede quedar un formato, ¿listo? Entonces, este formatico ya ahorita se los envío. Igual este lo vamos a hacer de pronto mañana o de pronto iniciamos un poquito hoy de este formato, ¿listos? Junto con este logo también, les voy a enviar este logo si lo quieren utilizar. Es un logo sencillo de un señor con un carrito. Entonces, pues sí, también lo pueden utilizar como para que se parezca a la factura que les acabo de mostrar. ¿Listos? Bueno, voy a copiar de una vez estos dos archivos para acordarme que se los tengo que enviar a ustedes o colocarlos en la plataforma para que también tengan una guía en la unidad 2, ¿sí? Que ahí es donde vamos a realizar la famosa factura. Le voy a pegar, listo. Entonces ahorita se los envío. Bueno, bien, aquí tenemos nuestro formatico. Bueno, voy a crear una hoja aquí para hacer ejercicios. Le voy a poner aquí ejercicios. Listo. Y vamos a hacer unos ejercicios aquí. Voy a ampliar también el zoom para que vean un poquito ustedes más grande. Listo. Bien, y ahí entonces tenemos nuestra área de trabajo. Bien, ya saben que estamos manejando también algunos parámetros en las columnas, algunos en las filas, que si hay un cruce entre una fila y una columna, pues eso es una celda. Y si lo tenemos seleccionado, pues es la celda activa. ¿Bien? Esos términos vienen de la primera unidad, entonces para que se acuerden de esos términos porque son muy útiles. ¿Bien? Nosotros habíamos visto la sesión anterior que estos espacios o este ancho, por ejemplo, de la columna, yo lo podía manipular y lo podía cambiar manualmente. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, lo estoy cambiando manualmente y le estoy dando un tamaño a esa columna C. ¿Listo? Lo mismo puede hacer con la fila, pero esto recuerde que se llama el alto. Entonces, el alto, pues también se puede manipular. Y mi celda, si ustedes ven esta celda que quedó bastante grande, sí, eso es una celda de ese tamaño, ¿sí? Porque así pues definimos ese tamaño de columna y de fila, ¿sí? En este caso sigue siendo la celda C4, pero pues es bastante grande. ¿Listos? Y eso nos sirve para hacer otras cosas adicionales. Por ejemplo, eh, si yo voy a escribir aquí texto, ¿sí? Por ejemplo, voy a escribir, no sé, digamos que aquí hay un título cualquiera. Ustedes se pueden fijar que aquí aparece el título y el título siempre aparece en una esquina. ¿Sí? Aquí este título, por defecto, siempre va a aparecer alineado en la parte inferior. Pero nosotros tenemos unas herramientas que están aquí en este grupo que se llama alineación, que son bastante útiles para manejar esos espacios. ¿Listo? Todas esas herramientas que están aquí en alineación
pues me van a servir para manipular ese texto que tengo internamente, eh, que dice título, ¿no? Lo que le puse ahí, pues es título, usted le pueden colocar cualquier otra palabra, no importa, pero la idea es que vean cómo se manipula ese texto. Bien, dentro de la celda, ¿no? Que es la celda donde estamos trabajando. Podemos utilizar las tres alineaciones que están en la parte superior. La primera se llama alinear a la parte superior, ¿sí? Y si yo la presiono o la presiono con el clic izquierdo, entonces mire que el título se va a la parte superior, ¿sí? Según lo que me dice la alineación. Si coloco aquí la que dice alinear en el medio, que es la siguiente, ¿sí? Siguiente a la derecha, miren que el título se va como a la mitad, eso sería como al medio, ¿no? Y la última dice alinear en la parte inferior. Esa es la que teníamos anteriormente. ¿Bien? Entonces, cualquiera de esas tres alineaciones, mire que una va en la parte superior, una va en el medio y la otra va en la parte inferior. O sea que eso mueve la alineación vertical. ¿Listo? Bueno, y ustedes pues se preguntarán cómo se mueve la alineación horizontal con las tres que están en la parte inferior. En este momento está alineado a la izquierda. Aquí en la de la mitad estaría centrar. Miren que el título queda en el centro. Y la que está al lado derecho pues es alinear a la derecha. Y la ubicación del título pues también cambia. Entonces esos dos o esos seis realmente son los que uno utiliza para alinear un texto con respecto al espacio que tiene la celda. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la vamos a dejar en la mitad, ¿sí? Y adicionalmente la vamos a dejar al medio de forma vertical y miren que ahí la podemos colocar en todo el centro. ¿Sí? Pero en este caso, pues necesitamos manipular los dos ejes, ¿no? Manipular la parte horizontal y la parte vertical, que es bastante importante tenerlo en cuenta. Entonces miren que aquí con esa alineación, pues yo puedo jugar con la letra, ¿no? Puedo jugar con la ubicación de la letra dentro del título. Si yo voy a una celda cualquiera, por ejemplo una por aquí abajito, y escribo texto, pues el tamaño de la celda no es que sea tan grande como para que nos demos cuenta que realmente ese texto está en la parte inferior. Entonces ahí no nos damos cuenta porque el tamaño de la celda tampoco se nos presta. Pero en estas celdas que son bastante grandes, pues ahí sí podemos jugar con esa alineación. ¿Listo? Y a veces pues nos dan elementos que dentro de una celda que son bastante grandes las celdas y por supuesto pues ahí sí se va a notar cuando aparezca por ejemplo el título o el texto que ustedes escriban, aparezca en la parte inferior izquierda. Ahí sí se va a notar dónde está alineado. Por eso es que estos elementos de alineación pues también existen para trabajar un poquito mejor con la información. Bien. Sin embargo, pues eso es como la ubicación del texto dentro de la celda. Al texto también se le puede hacer bastantes cosas y pues también hay que tener en cuenta un grupo que tenemos acá que está encerrado en estas dos lineecitas y ese grupo se llama el grupo fuente. Bien, donde hay muchos elementos que nos pueden servir para manipular el texto que nosotros tenemos en una celda o en varias. Si tenemos seleccionadas varias celdas, pues podemos seleccionar al mismo tiempo varias y configurarlas. ¿Bien? Entonces, no es que yo solo pueda configurar una a la vez, yo puedo, todo lo que yo seleccione lo puedo configurar al mismo tiempo. Bueno, aquí tenemos la palabra título, ya está centrada, está alineada, pero resulta que ese título me parece muy pequeño. Entonces digamos que ese título está muy pequeño, entonces yo voy a tratar de ampliarlo, de volverlo más grande. Y en este caso, pues vamos al grupo fuente. Y si ustedes ven aquí hay un número en el cual pues está en este momento en 11. Y si yo me posiciono en cualquier número más grande, miren que el título va creciendo. A medida que yo avanzo entre los números, el título se va haciendo más grande todavía. ¿Ve? Todavía no he presionado el clic, no he presionado ningún clic, simplemente estoy posicionado encima de cada número. Y eso me muestra pues cómo va a quedar. Entonces voy a suponer que le voy a aumentar el tamaño de la fuente, en este caso se llama la fuente, y voy a presionar el 14. Miren que aquí ya el título quedó un poquito más grande, ¿no? Anteriormente estábamos en el 11, ahora estamos en el 14. Por supuesto el tamaño es un poquito más grande. Al lado del 14 también hay una A
¿sí? Con una flechita que apunta hacia arriba de color azul, y esa flechita que apunta hacia arriba pues me indica que la A eh, es un botón que me permite aumentar la fuente. Entonces, si yo lo presiono, él me cambia a 16, me cambia a 18, a 20, a 22, a 24, a 26, bueno, lo que me vaya mostrando el cuadrito que está al lado, que es el tamaño de la fuente. ¿Bien? Entonces miren que con esa A también se puede manipular el tamaño si usted la quiere volver más grande. Eh, con la A que apunta, la más pequeñita que tiene una flecha que apunta hacia abajo, pues se imaginarán que es el botón de disminuir. Bien, entonces usted puede empezar a disminuir también el tamaño del trabajo, del título. Bien, hasta lo más pequeñito que tenemos, que es el título número 8. ¿Sí? Ese es bastante pequeñito, pero pues también se puede reducir. ¿Listos? Entonces, ahí sí podemos manipular el tamaño del texto que tengamos en nuestra hoja de Excel. Eso pues puede diferenciarlo, por ejemplo, de una celda a otra. ¿Sí? De pronto un texto es más pequeño y los títulos son más grandes. Bueno, eso también influye pues el tamaño de la fuente. Y es bastante útil utilizar el tamaño de la fuente para hacer este tipo de cosas. ¿Listo? Tenerlo en cuenta porque eso se puede manipular y se puede pues jugar con esos tamaños. ¿Sí? Estamos jugando con esos tamaños. Otra cosa que le podemos decir es que el tipo de fuente que aparece acá, el tipo de fuente es básicamente como ustedes lo ven escrito ahí, ese título, la forma en que está escrito, la forma en que escriben ciertas letras. ¿Sí? Esas condiciones pues también pueden cambiar. ¿Sí? Yo le puedo colocar otro tipo de fuente diferente eh, para que este título pues sobresalte o eh, se vea pues un poquito más vistoso de pronto si es el título. ¿Sí? O de pronto se diferencie del título, que se diferencie de pronto de otro texto. También puede ser que uno cambie una fuente por ese motivo. Bien, entonces al lado del 18 o al lado del tamaño en la fuente hay una palabra que dice Calibri, pero yo puedo desplegar ese menú y por ejemplo utilizar una fuente diferente. ¿Listo? Por ejemplo voy a utilizar esta que dice Agency FB. Bien, y mire que el título acaba de cambiar. ¿Sí? Es más, voy a colocar aquí la palabra título y la voy a colocar en 18 también era que estábamos y la voy a centrar para que se den cuenta que las dos fuentes son diferentes. Están en 18 de tamaño, están centradas las dos, pero pues en una está utilizando una fuente que se llama Agency FB, ¿sí? Y en la otra está utilizando una fuente que se llama Calibri. ¿Listo? Son dos fuentes diferentes y dos formas de escribir o de sí, sí, escribir las letras que nosotros conocemos, ¿no? Y aquí hay muchas realmente. Aquí el listado de fuentes diferentes es mucho. Ustedes ven aquí, estoy recorriéndolo bastante rápido, ¿sí? Pero son muchísimas, muchísimas formas de escribir o de tener un tipo de letra pues especial para diferenciar las cosas. Miren que aquí estoy aplicando otro diferente. ¿Sí? A título le podemos colocar otra fuente diferente para que se den la cuenta de esos cambios que hay entre fuente. ¿No? Entonces, esta tiene una que se llama Algerian y esta tiene una que se llama You Gothic Light. Dos fuentes diferentes que yo le puedo colocar a mi información. Hay que tener en cuenta lo siguiente. De estas fuentes que aparecen acá, hay unas que tienen una nube, ¿sí? Lo cual hace que esta nube pues tenga que descargarse esa fuente, porque realmente esa fuente en este momento no está en el computador. Y si yo quiero ver los datos con ese tipo de fuente, pues debo descargar la fuente. ¿Listo? Por lo general la fuente pues queda ahí descargada en su computador. Lo ideal sería que los demás también tuvieran esa misma fuente para que lo vieran de la misma forma. ¿Bien? Entonces los demás lo más probable es que les toque descargar esa misma fuente que usted utilizó en sus archivos. ¿Bien? Mientras que no esté descargada, pues sí las menciona, ¿sí? Todas esas, por ejemplo, que ahí aparecen que dicen Amasis, ¿sí? Son fuentes que digamos que existen, pero que no las tiene descargadas este Excel. Simplemente uno presiona ahí la nubecita y la puede descargar. Entonces miren que aquí hay muchas, unas que tienen la nubecita, otras que no.
La que a usted le interese, la que usted crea conveniente para utilizar, pues es la que usted va a seleccionar. ¿Sí? Digamos que esta es la que yo voy a utilizar y miren que la fuente pues ya cambió un poquito. ¿Sí? Entonces, eso es importante también tener en cuenta esos aspectos de la fuente. Cuando una fuente está así, vamos a colocarla un poquito más sencilla. Eh, Coloquemos una más sencilla como esta. ¿Listos? Ahí la fuente parece que estuviera, pues, sí, bien escrita, no hay ningún problema. Pero si ustedes se fijan, la letra que se utiliza para la T, la I, todas son líneas rectas, ¿sí? Líneas que están de forma vertical. ¿Sí? Si yo voy y selecciono mm, una K, que aparece ahí un botón que tiene una K que se llama cursiva, al presionar cursiva, miren que el título pues parece que se inclinará un poquito más. Entonces, ese efecto de la cursiva es como esa inclinación que se le da a los textos. Para muchas de las cosas que se hacen, esa inclinación de cursiva, pues básicamente es utilizada para hacer referencias, ¿sí? Referencias de pronto a algún texto que se encuentre en un libro, y entonces lo colocan en cursiva. Entonces, esos son elementos que a veces pues funcionan cuando estamos manejando texto y a veces pues también los utilizan para diferenciar algunas cosas dentro del texto. Por aquí al ladito hay una S en la parte superior, en el grupo fuente. Esa S significa subrayado, ¿sí? Y yo le puedo aplicar un subrayado a ese título que tenemos seleccionado. Entonces miren que ahí le aparece una linecita debajo. Ese es el famoso subrayado. ¿Listo? No es la única forma de atravesar una linecita, y uno que la pasa por la mitad, pero digamos que este subrayado, pues eso es lo que uno más utiliza. ¿Sí? No es la única opción, pero es lo que más uno utiliza. ¿Sí? Y la tercera linecita, la tercera letra que aparece ahí, que es una N, se llama negrita, y esta negrita lo que hace es como reteñir esas letras, ¿sí? Como volverlas un poco más gruesas, pero porque es como una forma más de resaltar ese formato de texto. Bien, entonces voy a presionar negrita. Ahí si ustedes ven, parece que se hubiera puesto como más oscurita, como más gordita, porque es como si nosotros repasáramos otra vez encima de ese título y lo volviéramos más grueso. ¿Sí? Entonces, esa negrita hace este tipo de configuraciones en este caso. ¿Listos? Entonces, esos elementos también que están en la arriba, pues son bastante importantes. Si quiero colocarle un fondo, perfectamente voy aquí donde está el tarrito. Ese tarrito se llama color de relleno y con esto se puede aplicar un formato. ¿Sí? El formato de la celda, pues fuera de lo que ya hemos visto de la fuente, también le podríamos colocar, por ejemplo, un color. ¿Sí? Entonces ahí ya con ese color, pues también le estamos dando formato, pero de color a la celda. ¿Sí? En este caso, pues el fondo es el de color. No significa entonces que no se pueda hacer con el título. El título también se puede hacer. Por defecto siempre aparece negro porque pues digamos que la mayoría de ese color es que como que resalta, es el extremo que aparece en una hoja en blanco, pero no significa que no se pueda utilizar colores. Entonces, la A que está al lado va a contener pues los colores que nosotros podríamos utilizar. Por ejemplo, utilicemos un amarillo. ¿Sí? Y miren que el texto acaba de cambiar. ¿Sí? Entonces, ese es bastante fácil. Estos son herramientas de formato también, pero en este caso es el formato de la celda. Y parte de lo que uno le puede hacer en la celda, por ejemplo, es colocarle un color de fondo o colocarle un color a la fuente, que en este caso es el amarillo que ustedes ven ahí. Bien, esos elementos pues son bastante fáciles de utilizar, pero pues toca tenerlos en cuenta. ¿Listos? Una vez que ya está resaltado acá, voy a colocar, por ejemplo, título demasiado largo. ¿Listo? Un título que está supremamente largo. Si lo vemos, el título alcanza a sobresalir fuera de la celda, ¿sí? Y en este caso las letras también se pueden organizar de una forma especial eh, que ya la vamos a ver. ¿Sí? Por aquí hay una opción en alineación, en la parte derecha de alineación que se llama ajustar texto. Entonces voy a seleccionar dentro de esa celda, dentro de esta que dice título demasiado largo, voy a seleccionar esta que dice ajustar texto.
¿Y qué sucede ahí con el texto? Entonces, él lo que hace es ajustarse al tamaño de la celda, primero que todo, o si lo quiere tomar como el ancho eh, de la columna, también él se ajusta, ¿sí? Y agrega, pues, en algún momento una línea nueva, ¿sí? Recuerden que el título demasiado largo estaba en una sola línea y entonces él utiliza ahora dos líneas y se va acomodando de acuerdo al tamaño de la celda. Entonces voy a mover el tamaño de la celda y ustedes se fijarán que en algún momento cambia, eh, ya no utilizamos dos líneas, sino estamos utilizando tres líneas, ¿sí? Una tiene título, la otra demasiado y la otra largo. ¿Sí? Entonces, ese ajustar o esa forma de ajustar el texto, ¿sí? Es bastante importante porque también me sirve para cambiar, modificar de pronto algunos títulos y de pronto la celda es muy grande, pues, pero es alta, pues ahí sí no habría problema, simplemente es de reorganización y con tal de que veamos el título que estamos colocando o lo que está escrito ahí de una manera adecuada, pues sirve o funciona lo que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues sí, está funcionando donde dice título demasiado largo, lo podemos leer, está separado en tres líneas, ¿sí? Y esa es una forma también de cuadrar el texto, con ajustar texto. ¿Sí? Hay personas que no lo conocen, entonces, pues, ¿qué es lo que van a hacer? Pues tratar de ampliar el ancho lo más que puedan para que, pues, el título quede dentro del cajetín que ustedes tienen ahí o de la celda que ustedes tienen ahí. Miren que ahí el texto pues está como en el centro, pero la celda pues es mucho más grande que el texto y perfectamente pues cabe en una sola línea. Pero en el caso de que el ancho no fuera tan grande, pues miren que aquí básicamente lo que hace es cambiar de líneas y agregar una línea nueva. A veces ese también a veces nos da un problema porque no sabemos cómo cuadrar diferentes líneas en una celda. Entonces, ese a veces es el que nos molesta y no nos deja cuadrar los formatos porque pues, no lo conocemos. ¿Bien? Entonces, ahí ya hay una pequeña diferencia en esa creación de formatos. ¿Listos? Bueno, pero digamos que tenemos espacio. Vamos a trabajar aquí con este título. Y en el título voy a utilizar una opción que también tiene una AB, pero tiene una flechita diagonal. Y eso se llama orientación. ¿Listos? Entonces voy a presionar orientación y la flecha, si ustedes ven, está apuntando en una diagonal hacia arriba. ¿Sí? Entonces apunta como hacia arriba, hacia la derecha. ¿Sí? Lo voy a presionar. Voy a colocar aquí donde dice ángulo ascendente. ¿Sí? La parte más baja está del lado izquierdo y la más alta está del lado derecho. Y aquí miren cómo cambia el título. ¿Sí? Entonces, en este momento el título acaba de cambiar, acaba de mostrar algo diferente, que es que mi título quedó como en diagonal. ¿Sí? Entonces, podría ser que de pronto algún formato pues se preste para que cambiemos los espacios y pues de pronto nos parezca interesante ver un título en esa diagonal, ¿sí? O lo podamos cuadrar para que ese título en diagonal pues se vea mejor, ¿sí? Esa podría ser una forma también de utilizar esa opción que se llama orientación. No es la única, ¿no? Por aquí también aparecía un ángulo descendente. Miren que cambia la forma del título. ¿Sí? Se ve como apuntando de arriba hacia abajo. Si contamos que la parte de arriba pues está a la izquierda y la de abajo pues está a la derecha. Entonces miren que ahí se alcanza a ver el título en otra forma, ¿no? Aquí hay varias formas en esos ángulos. Mire, por ejemplo, esta que está aquí, texto vertical. ¿Sí? Esto sería una letra detrás de otra. ¿Listo? Bueno, aquí no se ve porque pues el tamaño no nos da, pero voy a ampliar el tamaño para que se vea y miren que ahí aparece la palabra título. ¿Sí? Ahí aparece la palabra título perfectamente y miren que ahí dice, ahí le puse color azul, pero pues ahí está el título. ¿Sí? O una letra debajo de la otra. Eso sería el texto, el texto que colocamos aquí, que es texto vertical. ¿Sí? ¿Para qué se prestaría este texto vertical? Pues cambie el tamaño o el ancho de la columna y miren que el ancho de la columna ya se reduce bastante. ¿Sí? Y el título pues ahí todavía está escrito. ¿Sí?
Claro, la celda es muy grande, entonces uno lo que hace es tratar de combinar las celdas. ¿Listo? Esto no, regáleme un segundo aquí, deshacemos, bueno, hagámoslo por aquí abajito. De una vez, ¿cómo sería? Digamos que aquí en estas celdas que están aquí, las que estoy seleccionando, que las voy a colocar azul, es donde va a aparecer la palabra título. ¿Listo? De forma vertical, como lo vimos ahorita. Y aquí supongamos que hay más datos. Entonces digamos que aquí hay unos datos diferentes, por acá, datos uno, datos 2, bueno, etcétera. Ahí hay datos diferentes. Voy a seleccionar aquí y copiar datos. ¿Listo? Hay 10 datos ahí. Si yo miro mi cuadro azul, ¿sí? Puede ser del mismo tamaño si lo selecciono, pero realmente si usted presiona donde dice título, es una celda. Debajo hay otra. Debajo hay otra, debajo hay otra, debajo hay otra, debajo hay otra. Hay celdas por todos lados, realmente en total son 10 celdas, ¿sí? Y todas funcionan por separado. Pero ¿cómo hago yo para que esas celdas, esas 10 celdas que estoy seleccionando, funcionen como una sola? En este caso, voy a ir debajo de la ABC que te estábamos utilizando ahorita, que se llama ajustar texto, y voy a presionar esta opción que se llama combinar y centrar. ¿Qué hace combinar en este caso? Va a combinar las 10 celdas, ¿sí? Esas 10 celdas a partir de la combinación se van a volver una solita. ¿Listo? Entonces voy a presionar aquí combinar y centrar. Miren que el título quedó abajo, pero pues a partir del momento esto está funcionando como si fuera una celda solita. Y realmente pues acuérdense que anteriormente eran 10. Ahora pues si yo trato de seleccionar cualquier espacio, miren que automáticamente se selecciona todo. ¿Sí? Y usted dirá, bueno, el título no lo quiero ahí, dejémoslo más centrado, entonces vamos a alinearlo al medio, ¿sí? Ahí ya quedó el título, pues un poquito mejor cuadrado. Y ahora voy a ponerle, por ejemplo, texto vertical. ¿Sí? Reduzco el tamaño de la columna B y mire la forma que ahora tiene. ¿Sí? Esa forma, pues también de colocar la información o de combinar las celdas, pues también se me presta para que unas celdas se comporten de una forma, como pasa en la celda azul, que se convierte, que se comportan como si fuera una sola celda, mientras que las otras todavía siguen siendo celdas separadas. Mire, toda esa que dice datos uno, datos 2, datos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, todo eso funciona como celdas separadas. Entonces, la combinación también es importante tenerla en cuenta. Puede ser que de pronto pase aquí con un texto así bastante largo, ¿no? Vamos a colocarlo por aquí. Por ejemplo, el texto que voy a escribir acá, el texto es demasiado largo para una sola celda. Una sola celda. ¿Listo? Si ustedes se fijan, bueno, aquí hay una sola celda. Bueno, aquí voy a dibujar un colorcito para que se den de cuenta cuánto es el tamaño. Pero el texto se pasa a la F, se pasa a la G y se pasa a la H. ¿Sí? Tiene un pedacito de la H, pero pues se pasa hasta allá. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Si veo que esto debería comportarse como una sola celda, ¿sí? Y no ser cuatro separadas, mire, aquí está la E, la F, la G y la H, ¿sí? Yo le puedo decir o puedo seleccionar las cuatro celdas y decirle combinar y centrar. Bueno, aquí hay más opciones de combinar, pero pues combinar y centrar es la que casi siempre uno utiliza. Bien, entonces en este caso combinar y centrar, pues miren que centra un poquito el texto, pero combina todas las cuatro celdas. Y a partir del momento, pues esto es una sola celda. ¿Sí? Cuando usted quiera referirse a ella, pues puede referirse a cualquier posición de estas cuatro celdas que está ocupando. ¿Sí? Usted me puede decir que esta celda se llama la G9, sí, en parte tiene razón. También me puede decir que se llama la F9, sí, en parte tiene razón, eso es la F9, etcétera, etcétera. ¿Listos? Entonces, esa combinación también a veces es importante para poner sobre todo pues títulos que abarquen otras cosas, ¿no? Aquí podemos colocar aquí un título en el cuadrito azul, por aquí otro título diferente, por aquí otro.
y por aquí supongamos que hay otro, ¿sí? Y en cada uno de esos elementos, pues miren que lo está cubriendo un solo texto eh, del mismo ancho, ¿no? Del mismo ancho de esas cuatro celdas que estamos seleccionando. ¿Listos? Bueno, aquí hay algo bastante, pues curioso, porque si yo escribo texto por aquí en esta parte azul, por ejemplo, escribamos título, ¿sí? Al lado, en la solita escribo, por ejemplo, no sé, hola, ¿bien? Y voy a combinar esas dos, ¿sí? Miren lo que pasa. Me da una advertencia. Me dice, la combinación de celdas solo conserva el valor superior izquierdo y descarta el resto de valores. Valor superior izquierdo. ¿Listo? Que hay a la izquierda la palabra título. Y si se da cuenta, al combinar las dos, pues prevaleció la palabra título, la otra palabra y el color inclusive pues ya no existen, ¿no? Porque usted le dijo combinar y pues si uno combina teniendo en cuenta ese comportamiento, pues se va a dar cuenta que lo que esté en la celda izquierda es lo que va a prevalecer, ¿no? Por aquí lo que está escrito en esta celda es lo que va a prevalecer y por supuesto lo que esté en la celda del lado, eso no va a prevalecer, eso se va a desaparecer. ¿Listos? Entonces, esa es una forma también de trabajar con datos en las celdas y combinar las celdas pues es muy eficiente para manejar un volumen de datos pues bien organizadito. ¿Listo? Entonces no se les olvide estas herramientas porque son bastante interesantes a la hora de hacer formatos. ¿Sí? Como les decía, mañana vamos a hacer un formato, entonces pues necesitamos todas estas habilidades para desarrollar ese formato. ¿Sí? Bueno, no sé si hasta aquí haya alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud sobre lo que hemos estado haciendo, que es manipular este grupito fuente, alineación. Digamos que vamos hasta ahí, ¿no? Manipular esos elementos que están dentro de ese grupo de alineación y fuente dentro de la pestaña de inicio. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Eso es bastante fácil, esos formatos, ¿sí? Lo que uno hace, manipular las celdas, manipular pues todos esos elementos es parte de lo que nosotros tendemos a hacer. ¿Listos? Bueno, bien, continuemos entonces ya que creo que, bueno, ahorita volvemos a revisar aquí quién de pronto me haga falta. No me preocupen que ahorita volvemos a revisar. Bueno, entonces, continuando entonces con estos elementos que estamos utilizando, ¿sí? Si yo voy a mirar, eh, les voy a hacer un adelanto aquí de impresión, pero si yo voy a mirar cómo va a quedar mi hoja, voy a ir aquí a archivo, por ejemplo, la puedo ver con esta opción de imprimir y si ustedes se dan cuenta, pues ahí aparece lo que hemos hecho. Inclusive la hoja es más grande, ¿no? La hoja pues es de un tamaño mucho más grande y yo puedo hacer más cosas. Entonces, eso es lo que pasa. Si ustedes se dan cuenta, el fondo es blanco, ¿no? Y lo que me da ese aspecto de celda realmente son los colores que están en el fondo, ¿sí? No hay otra cosa que me dé como un aspecto bueno, esto es como una cuadrícula bien organizada, ¿sí? Entonces, para eso sí hay que dibujar las cosas, ¿listo? Entonces voy a irme por aquí abajito, voy a seleccionar, voy a hacer una selección bastante grande, esa selección que aparece ahí, y voy a utilizar en el grupo fuente una opción que se llama todos los bordes. ¿Sí? Clic derecho, todos los bordes. O bueno, ahí está la flechita para desplegar el menú. Entonces, todos los bordes significa que usted le va a colocar un borde a cada celda. ¿Sí? Recuerde que una celda tiene cuatro bordes, entonces pues digamos que vamos a colocar los cuatro bordes ahí, ¿bien? A la selección que tenemos. Y eso incluye pues los bordes que están de forma interna. ¿Bien? Recuerden esta forma que es la parte interna que también pues es importante. Bueno, voy a seleccionar todos los bordes y miren lo que pasa. Ahí se generan pues unas líneas un poquito más definidas. Voy a ir a archivo, imprimir
Y miren que ahora sí se ve como una especie de cuadrícula, ¿no? Aunque no es del mismo tamaño todas las columnas, pero sí hay como una cuadrícula. Y eso ya va a quedar impreso, ¿no? Si yo lo mando a imprimir, pues esa cuadrícula me queda visual o se ve qué es lo que voy a escribir ahí, ¿no? Pues esa es una de las formas también de que uno tiene en cuenta pues para hacer ese tipo de bordes. ¿Sí? Eso se llaman bordes de la celda y pues toca tenerlo en cuenta en este caso. ¿Sí? Eso sí se imprime. Si se dan cuenta la diferencia de los de arriba que solo colores, pues sí se ve chévere, se ve definido porque a un lado pues hay otro color, pero si usted tuviera que mostrar pues todos los bordes para organizar información, pues es mejor que lo dibuje, ¿sí? O que los coloque con algunas de las opciones que aparecen ahí. Las opciones de esos bordes son muchos, ¿listo? Entonces, ojo porque cuando vayan a seleccionar cosas, pues eso es lo que le van a cambiar de borde. Supongamos que ese borde ya no lo queremos y voy a colocar esto que se llama borde doble inferior. ¿Listos? Bueno, aquí no es que se note mucho, toca tener como buen ojo, pero aquí toda esta celda, bueno, el registro que tenemos acá, él llegó y le hizo pues una doble línea a la parte inferior, ¿sí? Entonces aquí tenemos una doble línea trabajando. Podemos utilizar otro por aquí, por ejemplo, voy a seleccionar todo y voy a utilizar este que dice borde exterior grueso. Entonces, bueno, de pronto no se note mucho, pero el borde que está en la parte externa de toda la selección fue la que se volvió pues más oscura, ¿no? Entonces ahí es donde uno alcanza a ver pues ese borde externo funcionando. Los bordes internos sí están solitos, sí están en un, digamos, borde sencillo. No le hemos hecho nada, pero a los bordes externos de esta selección pues sí se le nota que tiene un borde pues más grueso, ¿eh? Entonces, esas son algunas variaciones que tenemos aquí en los bordes. Si yo no quiero ningún borde, pues bueno, seleccione todo y busque la opción que diga sin borde. Mire que ahí mis celdas vuelven a quedar otra vez como estaban, vuelven a quedar sin bordes. Entonces, ahí es donde yo puedo jugar con esos bordes toda vez que necesite. Bueno, supongamos que vamos a crear un borde aquí, a la parte donde tenemos aquí el texto demasiado largo y vamos a ir a los bordes. Voy a decirle abajo donde dice las últimas opciones que dice dibujar bordes, ¿sí? Y adicionalmente, bueno, primero le voy a cambiar el color de línea para que ese borde me lo deje, por ejemplo, rojo, ¿sí? Y cuando ya yo le digo que voy a dibujar bordes, solo con decirle el color, él ya sabe que voy a dibujar bordes y mi puntero se vuelve como una especie de un lápiz y ese lápiz me permite dibujar los bordes. Bien, entonces esa herramienta se tiene como una herramienta de dibujo y pues efectivamente es para dibujar los bordes. Voy a poner entonces, por ejemplo, el superior. Voy a ir allá dejando como la punta del lápiz encima del borde, ¿sí? Y aquí presiono. Entonces miren que ahí, pues, aunque no se nota mucho, pero es como un rojo en lo que aparece en el borde. Voy a dibujar la parte izquierda. Solo presiono un clic y ya dibujo el borde. Ahora la parte derecha y la parte inferior. Entonces ahí ya pues tenemos pues básicamente bordes. Voy a hacerlo por aquí en una celda solita para que se fijen que voy dibujando cada uno de los bordes. Esos bordes que están rojos en ese cuadrito que aparece en la parte inferior, pues lo acabo de dibujar, ¿sí? De pronto yo no necesito todos los bordes, entonces solo coloco los bordes, no sé, superiores, ¿sí? Y eso me permite pues dibujar cada uno de los bordes que yo necesite. No se les olvide esa opción que es bastante interesante manipular. Probemos por aquí un fucsia o un púrpura. Eso no se nota mucho, pero bueno, ahí lo estoy colocando. Y ese cuadrito pues ya tiene esa fuente púrpura que le estamos colocando a esa celda. Puedo dibujar también aparte, bueno, ahí estoy colocando una serie
de bordes, ¿listo? Y miren que ahí pues esas celdas que están ahí, que están con bordes, pues digamos que pueden hacer una figura y bueno, yo le puedo dar algún uso a esa figura si en algún momento la necesito de esa forma. Pero los bordes pues es lo importante, que es lo que acabo de dibujar. Si yo ya no quiero más ese puntero que tiene el lápiz, esa forma, y quiero volver otra vez a donde estaba, pues puedo presionar, por ejemplo, Escape o la tecla ESC que aparece en la parte superior izquierda, ¿sí? Y esa celda es como si yo saliera de ese modo que tiene el lapicito. Y vuelvo otra vez a mi modo donde yo puedo seleccionar y puedo hacer, pues, escribir cositas dentro de las celdas, ¿no? Por aquí yo puedo escribir texto. Listo. Ya no estamos dibujando, si en este caso, pues estamos escribiendo. Entonces, esos bordes también son importantes también que los tengan a la mano, que sepan dónde están, porque pues nosotros también podemos crear formatos nuevos y colocarles borde. ¿Sí? Esa es una de las cosas interesantes, que nosotros podemos colocarle pues bordes a las celdas de acuerdo a lo que nosotros querramos. Cuando la voy a visualizar en la impresión, recuerden que ahí es donde sí yo voy a ver los bordes. Mire que ahí está el borde rojo y el borde púrpura dibujado. ¿Sí? O los bordes que yo dibujé pues aparecen ahí. ¿Bien? Entonces esos bordecitos pues también son unas herramientas útiles que las tengan en cuenta. Todos estos, digamos que juegos, digamos que elementos que estamos manipulando, pues son útiles porque en algún momento alguien tiene que hacer algo de un trabajo pues similar y empezar a resaltar, empezar a combinar celdas, ponerles un color, cambiarles la fuente. Bueno, eso hay varias acciones que nosotros podemos hacer con esos dos grupos. Entonces hay que empezar a escribir, se le puede cambiar pues el tipo de fuente, que la empresa me dice, no, es que nosotros utilizamos un color para el título, entonces vamos a título y le colocamos listo el color que usted quiere. Supongamos que a ellos les gusta, no sé, el naranja, entonces ahí le colocan, no sé, con fondo amarillo, no, eso amarillo no se ve, eh, toca como uno medio oscuro a este, ¿bien? Y ahí ya empieza pues a colocarse, por ejemplo, los colores que nos están indicando la empresa para que pues nosotros hagamos títulos, ¿sí? De pronto me dice, no, mire, los títulos de nuestra empresa se hacen de esta forma y el color de la fuente es este. ¿Sí? Nos dicen, listo, es el color de la fuente. ¿Cuál sería el tipo de fuente que vamos a utilizar? Pues bueno, ahí colocan el nombre, por ejemplo, no sé, Calibrí. ¿Sí? Ya que aparece ahí, pues colocan, por ejemplo, Calibrí. ¿Sí? Y a partir del momento, pues usted sigue los parámetros de la empresa. Eso sí, pues lo complicado es que a veces las empresas crean ese tipo de parámetros, pero no comparten la forma de hacer las cosas y la forma de que todos los formatos me queden, pues como ellos dicen. Entonces, a veces el tramo es ese, que la empresa se esfuerza por diseñar algo y pues a la hora del té pues nadie lo predica y pues como nadie lo predica, nadie se lo aprende y pues no lo aplica. ¿No? Hasta que no lo regañan a uno y le dicen, ay, sí, es que usted tenía que colocar el título color naranja y el fondo debería ser color azul, ¿sí? Entonces, eso sí ya, pues a veces son políticas de los que crean los formatos dentro de las empresas, ¿sí? Y nos dicen, pues usted debe utilizar las cosas de esta forma. Por eso es que nos toca aprender a manipular esas fuentes y a cambiarlas, ¿no? Y a cambiar ciertos elementos dentro de las fuentes para que sepamos pues qué es lo que estamos haciendo. ¿Listos? Bueno, aquí bueno, también hay otro, digamos que estas opciones de disminuir sangría y aumentar sangría, mm, pues a veces no es que sean tan utilizadas, pero bueno, podemos ver cómo funciona. ¿Listo? Voy a ir a colocar aquí datos uno. Miren que estoy posicionado en datos uno. Es más, le voy a colocar aquí el fondo em, azul y texto naranja, ¿sí? Y me voy a ir a datos 2. ¿Listo? Voy a presionar lo que dice aumentar sangría. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que hizo? Pues datos 2 se movió hacia la derecha. ¿Listo? ¿Qué es entonces esa sangría? Realmente la sangría o a la que referimos como sangría es como un margen que se crea
para estos datos. Entonces el margen de esa celda pues está un poquito corrido a la derecha, mientras que el margen para los otros datos pues está más corrido hacia la izquierda. Bien. Entonces esa sangría pues se puede utilizar, por ejemplo, para diferenciar, no sé, que estos datos pues son de un nivel, ¿sí? Por ejemplo, estos son los títulos, y si yo quiero hacer subtítulos pues le pongo sangría y bueno, de pronto el mismo fondo, pero cambiémosle un poquito la tonalidad del subtítulo, por ejemplo. ¿Sí? Esa sangría pues también me sirve para cambiar un poquito la margen de donde debe iniciar el texto. Y pues si la utilizamos bien, pues es bastante chévere ver la que organiza los datos como uno quiere. Entonces no se les olvide esa sangría, también es bastante útil a la hora de manipular información. ¿Listos? Bueno, bien, esos elementos que tenemos ahí, pues todos supremamente importantes. Pero ahora nos vamos a ir, por ejemplo, a la información que uno coloca dentro, em, por ejemplo, en una tabla, ¿sí? Podemos organizar un formatico por acá. em, Voy a colocarle aquí bordes, ¿listo? Supongamos que aquí los bordes, bueno, mire, me está ampliando el color púrpura que le habíamos dicho. Listo. Y digamos que aquí, no sé, aquí vamos a colocar números. ¿Sí? Y esos números pues pueden ser especiales. Yo le puedo escribir cualquier número acá. Eso es un número, ¿sí? Pero pues ese número, en sí, ese número que aparece ahí, pues no es que sepamos qué es lo que está exactamente representando. Puede ser una cantidad, ¿sí? Pero también podría ser un valor monetario, un valor en pesos, un valor que nos está indicando que pronto que ese es el valor con que pagamos algo, ¿sí? Y ese formato pues debería cambiar, no se debería ver así. Debería acercarse un poquito más a lo que nosotros podemos configurar en un formato. Cuando, por ejemplo, le decimos que eso es plata, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando uno utiliza esos formatos, pues uno de los símbolos que debe aparecer es el símbolo pesos. Eso significa, pues, qué moneda es la que se está utilizando en esa celda, ¿sí? ¿Qué tipo de moneda? Usted dirá, pero es que siempre yo vivo en Colombia y eso no cambia el peso, ¿sí? Pero Excel, pues, está diseñado a nivel mundial, entonces, pues, él es capaz de mostrarme otros símbolos diferentes. Miren que ahí hay un ejemplo de los formatos que pueden aparecer. ¿Sí? Aparece la libra, que es la del Reino Unido. Aparecen los euros, por ejemplo, de España. Aparece los chinos, no me acuerdo cómo es que se llaman. Bueno, y otras monedas de distintos países. La lista es más larga, ¿no? Pero pues miren que yo puedo acomodarme a los símbolos que él me esté mostrando y que yo necesite, por supuesto. En este caso voy a seleccionar Español Colombia y miren el formato que pasa. El formato, cuando yo le selecciono este símbolo pesos en este grupo número, automáticamente me colocó el símbolo pesos. ¿Sí? Miren que me colocó un punto para separar miles, ¿sí? Y me colocó una coma para separar los decimales. Entonces, yo no es que haya modificado este formato, él simplemente pues asumió que esto es un formato que usted va a utilizar para contabilidad. Miren que aquí la palabra dice contabilidad y efectivamente pues él ya viene configurado con algunos parámetros. ¿Sí? Y ahí le colocó pues el símbolo pesos, le colocó separadores de miles para el que lo quiera leer y le colocó decimales, en este caso dos decimales. Eso es parte del cambio de formato que le podemos dar a los datos. Entonces aquí ya no es un número pues solito, ¿no? Como aparecía con otro número, ¿no? Aquí ya a partir del momento este formato se vuelve un formato de contabilidad. ¿Listos? Entonces ahí ya cambiamos de formato los números. ¿Cómo lo hicimos? Con este símbolo de pesos que aparece acá, en la parte en el bloque de número. Bueno, resulta que este número, bueno, pongámosle aquí un 0,05. 0,5. ¿Listo?
Esto es un decimal, pero adicionalmente, por ejemplo, le podemos decir al decimal que se convierta en algo que es porcentaje o que se convierta en una notación de estilo porcentaje. ¿Sí? Entonces voy a presionar aquí el porcentaje y miren que ese 0,05 pues era el 5%. ¿Bien? Entonces ahí ya empezamos a ver que ese formato se puede pues tener de muchas maneras. ¿Bien? Voy a colocar otro número por acá y voy a ver otro formato diferente que se le puede dar a los datos en las celdas. En la parte superior, si ustedes se fijan en ese bloque número, aquí está, aparece general, ¿listo? Yo estoy posicionado en el último número que acabo de colocar y pues esas celdas como no tienen ninguna configuración especial, pues digamos que son así sencillas, son generales, ¿sí? Entonces cuando no tienen una configuración así como especial, pues son generales. Eh, Puedo desplegar lo que está ahí en ese título generales y ver que aquí, por ejemplo, dice número o moneda. Y si usted se da cuenta, moneda tiene como una descripción de ese mismo número, 64.534, pero se lo muestra como ya aplicando el formato de moneda, que en este caso es pesos colombianos. Y pues va a mostrar el símbolo pesos, la separación de miles y dos decimales adicionales. ¿Listo? Ese es muy parecido al de contabilidad, pero pues lo voy a seleccionar y dense cuenta pues un poquito la diferencia. ¿Sí? Los decimales son los mismos, dos. La separación de miles, sí, también existe ahí la separación de miles, pero el símbolo pesos en este formato de moneda, digamos que es diferente. ¿Sí? Y el símbolo pesos está más pegado hacia el número. En cambio, en el otro formato, que se llama un formato de contabilidad, pues el símbolo pesos aparece en el otro extremo de la celda. Bueno, a veces hay gente que no se fija en eso, pero pues esos son distintos formatos que se le pueden dar a los números. Pongamos este otra vez. Bien, voy a ir aquí donde dice general y le voy a colocar esto que dice fecha corta. ¿Listo? Usted dirá, pero ahí donde dice el día, el mes, el año. Bueno, vamos a ver qué hace. Fecha corta y miren que me dice que esa fecha corta o ese número corresponde al 0609 del 2076. Un número bastante grande que corresponde a esa fecha que muestra en pantalla. Entonces, a veces hay algunos cambios que nosotros podemos hacer con los números, ¿sí? Y por ejemplo, le podemos volver otra vez a general y miren que ahí está mi 64.530. Voy a hacer un cambio aquí. Voy a colocar, por ejemplo, en vez del primer 6, voy a colocar un 4. Y ahí queda 44.534. Voy a ir al formato de fecha corta. Y miren que ya en esa celda pues ya no me dice lo que me decía anteriormente, si ahora me está diciendo 4/12 del 2021. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa ahí? En este caso, nosotros le damos un número, el que sea, cualquiera, un número, y él cuando le decimos que lo vuelva a fecha o que le ponga un formato de fecha, pues hace lo siguiente. Coge ese número ¿eh? Y empieza a tomar ese número a partir, o empieza a contar ese mismo número a partir de el 1 de enero del 2020. Perdón, 2020 no. El 1 de enero de 1999, que es la fecha eh, de inicio. 1900, perdón, 1900 es la fecha de inicio. Entonces él empieza a contar números, ¿sí? Y cuando termine de contar ese número que le estamos colocando, pues él lo asimila como si usted hubiera empezado a contar desde el 1 de enero de 1900. Cuente 4.000, ¿qué? 44.534 días, creo que fue lo que colocamos. Entonces, esa es la fecha que nos aparece, 4 de diciembre del 2021. Ahí entonces de esa fecha de 1900, del 1 de enero de 1900, hasta la fecha
básicamente hasta diciembre, pues hay como 4.000 y pico de, 44.000 y pico de días, ¿no? Vamos a volver otra vez a número. Mire que hay 44.534 días contados. Si partimos del 1 de enero de eh, 1900, ¿sí? Entonces, ese numerito realmente se puede convertir en un conteo de días. Y al final, ¿qué me va a arrojar? Pues una fecha corta. Entonces, miren que ahí también se puede colocar un formato de fecha corta. ¿Qué es lo otro que tiene como característica esta fecha? Las fechas, si usted las empieza a escribir, vamos a escribirla por aquí a un ladito. Y vamos a escribir, por ejemplo, 05 rayita 05 del 2022, ¿sí? En este momento, yo, bueno, no le he dado enter, pero mi formato aparece que es un formato general, ¿sí? No le he dado ningún tipo de formato, yo hasta ahora estoy escribiendo la fecha, ¿sí? Cuando presione enter, miren que esta celda que aparece acá ya no tiene un formato general, sino tiene un formato fecha, ¿sí? En la parte superior ahí aparece formato fecha. Entonces, la fecha pues tiene esa característica. Si usted la escribe ahí de esa forma, esa fecha pues sí se cambia automáticamente al formato fecha. ¿Sí? Esa es la única que le pasa pues básicamente eso. ¿Bien? Bueno, entonces esos elementos pues ténganlos en cuenta porque la fecha sí es uno de los casos pues que a veces son excepcionales y que detrás de eso nos pone a sufrir porque a veces no los entendemos y no entendemos ni siquiera qué operaciones hacer. ¿Sí? Eso es a veces pues bastante delicado hacer operaciones y o no estamos acostumbrados a hacer las operaciones con fecha y pues cuando hagamos operaciones con fecha ahí es donde tenemos pues pequeños descalabros en este caso. Bien, bueno, entonces otro tipo de formato. A esa misma fecha se le puede colocar, por ejemplo, una fecha larga. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de la fecha larga? Bueno, me colocó el día en que estamos, jueves, me colocó el 5, sí, está bien, pero me colocó de mayo en palabras, ¿sí? Ya no me colocó el mes 05, sino me colocó mayo, ¿sí? El de, bueno, del año pues 2022. Y eso es básicamente lo que tiene ese formato de fecha también, que se llama una fecha larga, ¿sí? Si ven, pues transformó los números, los transformó en días, en nombres de días, y los transformó, por ejemplo, en meses y en nombres de meses. Eso es un comportamiento pues de esa fecha larga bastante útil en este caso. Bien. Bueno, ahí hay más, ¿listo? Pero vamos a hacer un cambiecito por aquí de un formato. Voy a escribir por aquí 5 millones. Ahí está 5 millones, ¿sí? No le he dado formato, pero yo sí puedo darle un formato especial. ¿Sí? Vamos a crear un formato especial para estos 5 millones. Por ejemplo, voy a querer que en vez de mirar 5 millones, por ejemplo, yo lo que vea es 5 y, bueno, una M. ¿Sí? Entonces, en vez de que a mí me aparezca en Excel, me aparezca 5 millones, pues lo voy a reemplazar para que el formato me aparezca como 5M. ¿Listo? Digamos que estos son los mismos 5 millones. Bueno, bien, ¿y cómo hago entonces eso? Voy a ir a seleccionar aquí la celda donde están los 5 millones. Voy a ir aquí donde dice, donde está general, que es el formato de número. Me voy a ir hasta abajo y voy a colocar más formatos de número. Y miren la tabla que me acaba de aparecer. La tabla que me acaba de aparecer, pues tiene todos los formatos que nosotros hemos utilizado. ¿Ven? Lo que ustedes ven del lado derecho son los formatos que están creados, ¿sí? Algunas variaciones entre estos 4 formatos, pues ustedes lo pueden mirar. Adicionalmente, miren que aquí hay una palabra que dice símbolo, ¿sí? Y me dice que nosotros estamos utilizando en este momento un símbolo pesos, ¿sí? Y miren que aquí aparecen también los decimales. Entonces, todos esos elementos que aparecen ahí, pues los podemos cambiar, ¿sí? Bueno, no directamente algunos, pero sí podemos cambiar la mayoría. Y vamos a hacer un cambio. Dijimos que tenemos 5 millones y lo queremos ver como 5M. ¿Listo? Bueno,
Entonces, vamos a buscar aquí un formato que está en la parte de abajo que se llama personalizado. Y en personalizado, por ejemplo, miren que él por defecto me aparece un formatico ahí que dice pesos, numeral, punto, numeral, numeral, 0,00. ¿Listo? Ese formato se lo podemos aplicar y miren cómo sería el formato, cómo aparecería. Por ejemplo, cuando usted esté comprando pues algún elemento y vea que esos 5 millones, pues ahí se dará cuenta que el formato pues sí es el que está aplicado en este momento. Bien, pero eso se puede modificar también, como les decía. Yo le puedo hacer algunos cambios aquí donde dice tipo. Bien, entonces vamos a hacer algunos cambios. Si yo quiero que esos 5 millones ya no sean 5 millones visualmente, sino que oculte a la vista 3 cifras, ¿sí? Al final del número que ustedes tienen, pues básicamente lo que va a aparecer es una columna, ¿sí? Una barra aquí en el tipo y aquí pues cuando nosotros le colocamos un punto, miren lo que pasa a la parte de la muestra, ¿sí? Se ocultaron 3 ceros. Y después de ocultar esos 3 ceros, pues puedo decirle, por ejemplo, con otro punto, que me oculte otros 3. Y miren que ahí ya quedó 5,00. ¿Listo? En este caso, los decimales pues son importantes. Sin embargo, yo le puedo decir, no, yo no quiero esos decimales, borre ese primer cerito, borre el otro y borre la coma. Y miren que aquí me queda como solo un 5. ¿Bien? Realmente esos 5 millones, pero estamos ocultando 6 ceros. 3 ceros los ocultamos o 3 posiciones las ocultamos con un punto. Y aquí como le pusimos 2, pues bueno, estamos ocultando 6 cifras en este caso. Bueno, y lo otro que nos falta, voy a colocarle aquí comillas. Comillas es para colocar texto. Voy a colocar la M mayúscula y cierro comillas. Entonces miren que la muestra ya me aparece aquí pesos, ¿sí? Porque es, digamos, no sé, una moneda. Aparece 5 y aparece la M. Entonces eso sería un formato personalizado para que me lo muestre de esta forma. Y bueno, ahora sí lo vamos a aplicar. Vamos a presionar aceptar. Y miren que aquí el formato ya no dice 5 millones, sino dice, bueno, está el símbolo de pesos, desaparece 5 y la M. Y esto es una forma también de dar formato o de aplicar formato personalizado, se llama esto. Entonces, ese 5M pues siguen siendo 5 millones. Eso sí, no se preocupe que esos son 5 millones. Aquí recuerden que está la parte de visualización. ¿Sí? Lo que yo haga y el resultado que yo haga, pues casi siempre yo lo que hago es mirarlo, por ejemplo, en este espacio donde está la barra de fórmulas. ¿Sí? Miren que ahí donde está la barra de fórmulas sí dice 5 millones. Pero acá donde yo estoy visualizando, pues yo le dije que me cambiara el formato, ¿sí? Y que pues por supuesto se viera de esta forma. ¿Sí? Entonces ese formato personalizado pues también es chévere porque uno lo puede cambiar constantemente. Voy a ir otra vez al formato personalizado, más formatos de número. ¿Sí? Miren que aquí al final de todos los formatos se cambió, ¿no? Y pues quedó el formato que nosotros creamos, digamos que al final. Y eso es un comportamiento normal. Los formatos que nosotros creemos, pues ya no los tenemos que volver a crear, ya los podemos es volver a reutilizar, ¿sí? Desde que usted le ponga la identificación correcta y todo quede bien configurado, pues usted guárdelo y más adelante lo va a poder volver a utilizar. ¿Listos? El formato es bastante importante por eso. Bueno, supongamos que por aquí tenemos un número largo y digo, no, esto debería verse como el formato que está en la parte superior. Listo. Entonces seleccione los datos, vaya a más formatos de número y vaya a la opción personal que está allá abajo, personalizada, perdón, que está allá abajo y seleccione pues la que usted había creado. Miren que está de última, ¿no? Esta fue la que creamos para los millones, ¿no? Bueno, presiono aceptar y miren que ya el formato cambia. ¿Sí? Entonces, esos formatos pues también pueden cambiar. De pronto uno los puede configurar para que hagan ciertas cosas. Y pues es importante también cambiar el tipo de formatos. Ahora sí, mm, usted me dice que de pronto esto es el total a pagar.
Entonces yo digo, ah, total a pagar 5 millones o 457 millones. Ya el formato me indica qué es lo que estoy teniendo acá que colocar en la columna. ¿Bien? Entonces, ese formato personalizado también pues pueden practicarlo. Yo casi siempre lo que hago es mirar lo que está en la parte superior en otros formatos y tratar de determinar pues qué es lo que están haciendo en esos formatos para replicarlo. Entonces, por ejemplo, aquí a este último le puedo decir que en el tipo, que es donde uno modifica la fórmula, le voy a colocar unos corchetes rectos, voy a colocar la palabra, por ejemplo, azul, y voy a cerrar los corchetes rectos. Ahí quedó bien escrita, azul. Listo, azul. ¿Qué significa? Entonces que ese color que aparece ahí, el que está dentro del paréntesis, pues es el color de la fuente. Listo, voy a presionar aceptar y miren que el 457 millones pues acaba de volverse de color azul. Sí, ese fue el azul que yo le dije que estuviera entre paréntesis rectos. Entonces, recuerden que los paréntesis rectos están por allá al lado de la ñ. ¿No? Entonces ahí es donde usted saca los paréntesis rectos para poderlos colocar dentro de esa fórmula. Bien, se pueden hacer más cosas, pero pues a medida que usted va mirando cómo está una, cómo está la otra, puede ir verificando de pronto lo que usted quiere pues hacer, ¿no? Realmente. Y probarlo, ¿no? Lo importante es que lo pruebe. Mire a ver si es el formato que usted quiere, si no es, si le falta. Y ahí pues ya usted hace su propio formato personalizado. Bien, bueno. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud sobre estos formatos que estamos aplicando. Esto casi siempre uno debería aplicarlo al principio cuando está creando la información, porque ahí ya sabe si todo eso son, por ejemplo, valores monetarios, si son porcentajes, si son fechas, ¿sí? Y pues uno le dice, le da ese tipo de configuración o de formato personalizado a todas las celdas. ¿Listo? O a la celda que requiera. Si usted le quiere hacer a muchas celdas, pues seleccione muchas celdas. Eso es lo que básicamente uno hace. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud sobre esos formatos también? No hay problema. Bueno, por aquí creo que no he colocado Mauricio tampoco. Maritza creo que ya está. Neyide también. Sergio no está por aquí. Lo acabo de colocar. Bueno, Marcela. Vamos a mirar si será Marcela Sánchez. Creo que es Marcela Sánchez. No veo otra Marcela, sí, es Sánchez. Juliet, no me acuerdo si ya la coloqué. Debe estar por acá. Em, no la veo. ¿Será Juliet Parra, sí? La que está marcada como Juliet solita. ¿Podría ser Juliet Parra? Sí. Sí, señor. Ah, listo. Gracias, muy amable. Bueno, aquí está Iván, Heidi. Yo vi a una Heidi por aquí. Heidi Mejía. Y creo que no hay más. Listo. Heidi sí, sí es. Bueno, voy a colocarla por aquí. Ok, creo que allá están todos. Bien, bien. ¿Alguna pregunta, duda, aclaración con lo que hemos empezado a hacer hoy? Eh, ¿Tienen alguna duda de pronto con algún ejercicio em, de la primera unidad? De pronto hay algo que hayan mirado que les cause curiosidad, que de pronto no entendieron. Recuerden que hay que presentar la evaluación número 1. No sé si hay alguna pregunta por parte de ustedes, de los que han hecho los ejercicios, de lo que he explicado. Mm, No les dé miedo, pregunten. Bueno, así es que uno se quita las dudas, ¿no? Bueno, listo. Vamos a dejar entonces hasta aquí. Con eso mañana pues ya aplicamos estos conocimientos que estábamos
adquiriendo con estos formatos y estos ejercicios. Y mañana sí hacemos esta facturita que está aquí, ¿sí? De pronto no las fórmulas que, sí, eso se puede formular también, pero es que las fórmulas es de la unidad siguiente. Entonces lo que podemos hacer es fijarnos en los formatos, en cómo cuadrar estas imágenes, en que se vea de esta misma forma, ¿sí? Toda esta partecita o esta factura, pues la idea es que la hagamos como a manera de práctica, ¿no? Para saber pues manejar todos esos elementos que hemos visto el día de hoy. ¿Bien? Entonces mañana hacemos esta factura y la elaboramos, ¿bien? Para que la tengan presente. La tratamos de hacer lo más parecido que aparezca aquí en la imagen, ¿no? No es que tiene que ser exactamente igual y que eso no haya ninguna variación, pero la vamos a hacer lo más similar posible. ¿Listo? Bueno, inclusive con este simbolito del logo que ya ahorita se los coloco en la plataforma para que lo puedan descargar. Bien, voy a tener entonces la grabación.